Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en línea con ustedes. Y bueno, el día de ayer no pude estar, mil disculpas. Pero bueno, aquí estoy con una lectura más, un pasaje bíblico de las Escrituras. Y vamos a conocer acerca de Esther. Recuerden que esta semana estamos hablando de las mujeres de la Biblia. Y el día martes estuvimos hablando de Sara, una mujer casada que siempre estuvo con su marido, sujeta, que le ayudó, que fueron una ayuda idónea, que fueron un equipo hasta el final, hasta la muerte al pueblo de Israel. Y sabe, Asuero es en hebreo y en persa es Jerjes. Entonces los historiadores lo conocen como Jerjes y ya han hecho películas del rey Jerjes. Pero sabe, esta historia de Esther, cuando la pasan en películas, la pasan como un cuento de hadas muy bonito, ¿verdad? Donde la mujer pobre, la cenicienta, así, se casa con el rey, con el príncipe súper guapo y todo millonario y todo, ¿no? Pero la historia real que nos cuentan los historiadores es muy distinta, porque nos dice que el rey Jerjes o Asuero era un rey sanguinario, era un rey malo, un rey cruel, lujurioso, esclavista, arrogante, dado al vino, que era un hombre degenerado, sanguinario, muy cruel que era este hombre. Nos dice que uno de los sucesos que marcaron la historia, hemos de tomar en cuenta que el rey no era el rey que nos pintan en las caricaturas de un hombre piadoso, sino todo lo contrario. Era un hombre rígido y cruel. Y este rey estaba en proceso de divorcio. Se estaba separando de su esposa y estaba buscando otra, y él estaba buscando a una mujer para ponerla en su lugar. Entonces nos dice aquí en el libro de Esther, Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículo 5, dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, y había criado a Esther, su hija, la hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Sucedió que, pues, cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, que estaba buscando esposa, ¿verdad? Habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real. Esther también fue llevada a la casa del rey, el cual al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Después dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, es decir, que después de que las mandaban a una casa, ¿verdad?, de las mujeres, las tenían ahí por un año, o sea, 12 meses, con perfumes y atavíos. Dice, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra, o sea, con puros perfumes, y 6 meses con puros perfumes aromáticos y afeites de mujer. Entonces así lo hacía cada mujer, les daban lo que ellas pedían para que fueran listas para cuando estuvieran con el rey. Pero cuando le tocó el turno a Esther, dice en el número 5, siguiendo con el 2, en el capítulo 2, dice: cuando le llegó a Esther el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró. Es decir, yo así me voy. No quiero pulseras, aretes, maquillajes, no quiero sombreros, no quiero nada de eso. Yo así me voy. Se fue sencilla. Dice, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7. Dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de la reina. Pero dice aquí que un hombre del reino, ¿sí?, le dijo al rey Asuero, este hombre se llamaba Amán,
le dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo tu pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Si al rey place, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos de los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó su anillo de su mano y lo dio a Amán y le dijo: enemigo de los judíos. Dice, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo que haga. Entonces este rey dijo: sí, ten, haz lo que quieras con ese pueblo, quédate con los tributos, lo que agarres de ellos, y yo sigo con mi asunto. Eso fue lo que hizo el rey. No es que tuviera coraje con los judíos porque no respetaban sus leyes. Realmente al rey Asuero ni le interesaba eso. Era un pueblo que él menospreciaba, o sea, no tomaba en cuenta. Pero no sabía que su reina era judía. Entonces dice aquí: y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con anillos del rey. Dice, y fueron enviadas cartas por medio de los correos de las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, y jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Dice, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Imagínate. ¿Esto te parece familiar, conocido, aún en nuestra época? Ahora dice aquí que había un hombre, bueno, el padre que adoptó a Esther. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que le había hecho, todo lo que habían hecho, ¿verdad? Las cartas, todos los edictos que habían mandado a las provincias. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, y vino hasta la puerta, de delante de la puerta del rey, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron a Esther. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que le había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber, pues, qué le estaba pasando. Y Mardoqueo lo declaró todo, ¿verdad? Lo del edicto, lo que estaba tramando Amán, todo se lo dijo. Dice, en el capítulo 4, versículo 9, dice, y vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entren en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Hay una ley. Si tú vas a ver al rey, pero no has sido llamado, si el rey no te ha mandado a hablar, y tú así vas sin que te haya mandado a hablar, dice aquí que esta ley, dice, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. O sea, tengo un mes que no me ha mandado llamar el rey. Te digo, el rey andaba con un objetivo, el rey estaba ocupado haciendo cosas para invadir a Grecia. Él estaba en otras, no es que el rey está ahí sentado y no tengo ganas, o sea, está ahí como que no. Este hombre siempre estaba ideando atacar pueblos, naciones, ¿verdad? Quería más territorio, o sea, era un hombre que tenía 127 pueblos, ¿sí? Ya de él, invadidos, del cual era el rey. Entonces dice aquí que él dice Esther que ella no la había mandado llamar, y que si ella iba, pues muy probablemente él la fuera a matar. ¿Por qué? Porque ya hablamos que es un rey que la amó, pero era un rey sanguinario, era un rey cruel, era un hombre muy malo, muy lujurioso, arrogante, dado al vino, degenerado, esclavista. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo le contestó y le respondió a Esther y le dijo: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, Dios nos va a librar de alguna u otra manera. 1, 2, 3 judíos se van a escapar, se va a librar el pueblo.
pero, dice, si tú, más tú y tu casa de tu padre pereceréis. Entonces dijo Esther, le respondió, ve y reúne a todos los judíos que hayan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Sabes? A veces nosotros no sabemos cuándo van a venir situaciones difíciles, como en situaciones difíciles. A veces decimos, vamos a ir a una reunión, va a venir mi papá o mi mamá, quieren hablar conmigo, tal día, tal fecha, me voy a casar, ¿sabes? Voy a un trabajo, voy a hacer esto, tenemos proyectos, tenemos ideas, pensamientos, sueños. Y tenemos que ponernos en ayuno y oración para situaciones difíciles. ¿Sabes por qué? No porque Dios no vaya a estar contigo, sino porque somos débiles y flaqueamos, dudamos. Y Esther necesitaba muchas fuerzas porque ella no era una mujer voluntariosa, no era una mujer imponente, no era una mujer que llegara y aquí mando yo. No, era una mujer sumisa, temerosa, humilde, sensata. Y ella necesitaba fuerzas para ser valiente, para ir y presentarse delante del rey. Porque ella desistió la primera vez cuando Mardoqueo le dio a entender que pues que intercediera, hiciera algo, porque ella estaba en una posición pues mucho más prominente que todos los demás judíos. De hecho, el rey ni tomaba en cuenta a los judíos, o sea, sí, haz lo que quieras con ellos, le dijo Amán. O sea, no le interesaba ese pueblo. Pero estaba Esther, que era judía. Y Esther podía hacer algo. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Tienes que interceder, Y ella dijo, no, es que si yo voy, a mí no me ha mandado a hablar, me puede matar. Yo soy tu hija, ¿no me quieres? Y le dijo él, sí, te puede pasar algo. A nosotros nos va a librar Dios de una u otra manera. Pero a ti, por haber estado y no haber hecho algo, te va a acontecer algo peor, a ti y a tu casa. Y sabe, eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, cuando dejamos de hacer las cosas buenas, cuando dejamos que otros hagan sus perversidades, por nosotros no interponernos, por nosotros no abogar, por nosotros no intervenir. Oye, no hagas esto, mira, mejor ten aquello, o abogar de alguna manera, ayudar a las personas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que veamos por nuestra familia, que los ayudemos. Ahora, no está hablando aquí de Mardoqueo, que era su familia principalmente, está hablando de todo un pueblo. Ayúdalos, ámalos, intercede por tu pueblo, estás en una posición privilegiada. Y ella dijo, yo necesito fuerzas para hacerlo. ¿Y sabes qué? Necesito el ayuno. ¿Qué hizo Jesucristo antes de que Satanás lo tentara? Ayunó. ¿Sabes? Cuando te enfrentes a situaciones difíciles, ayuna. No para que Dios te ayude, para que tú tengas fuerzas, para que no dudes de que Dios está contigo, de que Él te va a respaldar. Porque nosotros, ¿sabes? ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro cuando se iba hundiendo en las aguas? Vio a su alrededor y empezó a hundirse. Le falló su fe. ¿Qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque nuestra condición es así. Nosotros tenemos que aprender a tener fe. Y muchas veces para poder nosotros dominar nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, que son más fuertes que nosotros, que no podemos controlar, necesitamos el ayuno para someter la carne a la voluntad de Dios. Y dice aquí que ella le dijo a Mardoqueo, Mardoqueo dijo, sí, está bien, y de volada se fue y puso en ayunos a todo el pueblo, ¿no? Les mandó decir, pónganse en ayuno. Y el pueblo lo hizo. Y dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido de real. Ahora sí, después del ayuno, ahora sí. ¿Sabes qué? Hay que vestirse.
hay que prepararse. Y dice que se preparó, se puso su vestido, dice, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. ¿Sabes? Estamos hablando de un rey cruel, rígido, malo. No estamos hablando del príncipe azul que presentan en las películas, no. Esther tenía miedo, pero ella tenía la fuerza de Dios, porque ella se había dejado, había entregado a Dios todos sus temores por medio de ese ayuno. Aplastó toda su vergüenza, su miedo, su sumisión, su debilidad hacia esta situación. Por medio del ayuno, por medio de todo eso entregó a Dios todos sus sentimientos y emociones negativas que le prohibían o le quitaban el hacer las cosas. Y le entregó todo esto al Señor y fue y se presentó ante el rey, toda bonita y guapa y así, ¿no? Entonces dice que cuando el rey, dice, y cuando vio el rey a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Qué hermoso, ¿no? Dice, dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Yo pienso que tal vez el rey ahí estaba, no sé, tal vez pensando en cómo conquistar, cómo hacer esto o lo otro. Y cuando vio a Esther, no sé, pues cuando estás mucho pensando en situaciones o algo y ves algo que te gusta, no sé, hasta te hace más placentero y más feliz el día, ¿no? Y luego todavía dice que él amaba a Esther y que bueno, era hermosa ella, dice las escrituras, y todavía ella se arregló bonita para ir a verlo. Entonces dice él, aquí en las escrituras, dice, hasta la mitad del reino te daré. Él dominaba 127 provincias, 127 pueblos. Imagínate la gracia que ha de haber obtenido ella delante de él. Y Esther no le pidió las 127 provincias, bueno, las 127, la mitad de las 127 provincias para así, de ese lado yo me llevo al pueblo o hago esto. No, ella no pensaba en eso. Fíjate la sabiduría que Dios le dio, ¿sí? Dice, dijo al rey, ¿qué tienes? Entonces ella le dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Y en el capítulo 7 nos dice, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. O sea, ya le había concedido a la primera, que era asistir a un banquete, pero nuevamente le volvió a decir, ¿qué es lo que quieres, reina? Y yo te lo daré. Entonces dice, aunque sean, dice, la mitad del reino te será otorgado. Entonces la reina Esther respondió y le dijo, oh rey, fíjate la respuesta de ella, la forma en que le contestó, las palabras tan bonitas, tan sencillas, humildes. Dice, así. Entonces la reina Esther respondió y le dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para ser siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Es decir, dice ella, ¿sabe qué, rey? Si fuéramos vendidos para ser esclavos, pues no digo nada, nos sometemos, está bien, pero hemos sido vendidos para ser exterminados, muertos. Dice entonces aquí, dice, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Fue después cuando la reina Esther dijo que ella era judía, ¿verdad? Y que Amán estaba contra los judíos. Entonces el rey Asuero hizo un decreto, porque cuando le dio el poder
por medio de su anillo, Amán, de que hiciera las cartas y hiciera lo que quisiera con ese pueblo, que eran el de los judíos, pues Amán redactó cartas y un edicto no se puede echar para atrás porque son cartas que pues ha hecho el rey, según a nombre del rey. Entonces dice aquí en el número 8, y dijo, si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le pareciere acertado al rey y yo soy agradable ante sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizó la trama de Amán, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey, porque ¿cómo podré yo ver el mal que acontecerá a mi pueblo? ¿Cómo podré ver yo la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: He aquí, yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en una horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues cartas a los judíos como bien os pareciera en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces Mardoqueo solamente escribió que las provincias podían ser defendidas para que cuando fueran atacadas, ¿sí?, pues no fueran exterminadas. Entonces dice después también Mardoqueo, el escrito, ¿verdad? Las escrituras, que escribió también Mardoqueo estas cosas, dice, ordenándoles a los judíos que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mes de cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días del banquete y de gozo. Y sabes, hoy en día 2019, 2000 ya casi 20, lo siguen celebrando. El día del Purim, donde fue librado su pueblo, el pueblo de Israel, de este gran matanza, daño, exterminio que, bueno, quisieron hacer, ¿verdad? Y que después también en nuestra era, en nuestro tiempo, quiso Hitler. Lo que nos enseña aquí este pasaje bíblico es que una mujer que puede aprender de Ester, ¿sabes? Que ninguna tarea, por ordinaria que sea o que parezca, carece de valor delante de Dios. Todo lo que tú emprendas, dice la palabra en Colosenses 3:23, todo lo que tú emprendas, empréndelo como para Dios. No hay trabajo que no importe. Si lo haces para Dios, importa. Entonces dedícale tu día a Dios. Cuando estés trabajando, cuando estés lavando los platos, cuando estés manejando, cuando estés con tus hijos, dedícaselo a Dios. Y sabes, tu pasado no determina tu futuro. Ella era una huérfana y pues su destino era casarse con otro judío y tener hijos. Pero Dios tenía un proyecto, un propósito para su vida, así como lo tienes para tu vida. Así como todos tenemos un propósito. Dice en Salmos 16:5 que echemos la suerte a Dios. A veces se le echamos a las personas: me voy a casar con ella a ver qué tal me va. Bueno, me voy a ir en este trabajo a ver qué tal me sale. Bueno, me voy a comprar este carro a ver si está. Echa la suerte a Dios. Bueno, voy a confiar en Dios a ver qué sale. Confiar en Dios. Echa tu suerte a Él. Dice en Salmos 16:5. Y también, sabes, toda nuestra vida, nosotros no somos los protagonistas de nuestra propia vida, sino que nuestra vida tiene un protagonista y es Jesucristo. Jesucristo es el protagonista de tu vida, de mi vida y de todos. Porque Dios, ¿sí?, es el que da la fuerza, el que te da la valentía, el que te libra, el que te lleva, el que tiene propósitos, el que te hace ser. Maridos, cuando estás sujeta a tu marido, ¿verdad? Dios puede hacer muchas cosas. La sumisión no te hace inferior. Al contrario, hallas gracia delante de los ojos de tu marido cuando eres una mujer sumisa, sin problemas, escandalosa, chismosa, guerrera y guerreando siempre y haciendo problemas.
¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué llegaste a esta hora? ¿Y por qué? ¿Y cuánto te pagaron? ¿Y por qué me diste tanto? Y una mujer tranquila, sencilla, sumisa. La sumisión, dice, no te hace inferior, sino que embellece tu carácter. Antes de tomar la iniciativa, debes de consultar siempre a Dios, así como lo hizo el pueblo. Sabemos cuando hay situaciones difíciles y a veces no las sabemos. Nos llega de repente un accidente, una enfermedad, no sabemos, pero hay cosas que sí sabemos que van a llegar y debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados siempre, con ayuno, oración, manteniendo esa relación constante con Cristo, para estar fortalecidos en ese día de angustia, de preocupación, de problemas, que tenemos que enfrentar con sabiduría, honrando a Dios, ayudando a los demás, sirviendo. Y sabes, Dios puede cambiar los corazones. Cuando tú tengas una situación difícil, Dios puede cambiar el corazón de esa persona y dar un voto a favor tuyo. O puede cambiar tu corazón y dar un voto a favor de otra persona. Perdón, que puedas perdonar ciertas situaciones, que puedas hacer cosas por otros. Podemos hacer muchas cosas cuando te encomiendas a Dios, cuando depositas en Él. Sabes que voy a hacer el ayuno porque yo no puedo con mis fuerzas, necesito que Dios me ayude. Y no es que Dios no te ayude, sino que con el ayuno tú sometes tu carne a la voluntad de Dios, confiando en Él. Porque la carne se niega, la carne tiene vicios que nos gustan, deseos, vanidades, conveniencias. Y es ahí donde nosotros tenemos que someterla. Y por nuestros propios deseos y voluntad no podemos. Por eso necesitamos hacer el ejercicio del ayuno. Porque la carne, aunque quiera comer ese pastel delicioso que está ahí, tú le dices no. Y cuando es no, es no. Y lo haces. Tú dices, no, porque estoy en ayuno, tengo un compromiso, una promesa con Dios. Y estás sometiendo tu carne y estás aprendiendo a someter tu carne. 11. Dios siempre, nunca va a escuchar a un corazón orgulloso, mentiroso, hipócrita, vanidoso, molesto, enojado y hiriente, sanguinario, cruel. Dios va a escuchar una petición que salga de tu corazón, pero para beneficio y para ayuda de tu prójimo. Cuando Él sabe que tú amas a alguien y que lo haces de corazón. Dios te ayuda. En Salmos 7:11 puedes encontrar palabra tan hermosa en esto. Entonces, para Esther era algo muy difícil enfrentar esta situación. Necesitaba fuerza, fortaleza. Y cuando tenemos una situación tan difícil como la palabra de Dios te da fuerzas, es energía a tus huesos, necesitas leer la palabra de Dios para llenarte de sus promesas, para que te llenes de fe. Necesitas. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de todos nosotros. Es tan importante la vida que no la menospreciemos, que no pensemos en, ay, no, pues ¿para qué vivo? No, pues ya mejor me suicido. Es tan importante la vida de nosotros. Dios nos ama y somos de Él. Y tenemos un propósito, una misión. Y Jesucristo está pronto en llegar. Necesitamos ir a aquellas personas que no le conocen. Necesitamos ir a aquellas personas para que se salven de la ira venidera de nuestro Señor. Porque viene el día de la ira, de la gran tribulación, en donde no habrá ya más hijos de Dios, no estará el Espíritu Santo y habrá demasiadas guerras, pestes, destrucción, tantas cosas. Y dice el Señor que ya no habrá palabra, ya no habrá más oportunidades de predicar el Evangelio. Al contrario, serán perseguidos aquellos que lleguen a arrepentirse. Pero ahora sí, ya no va a ser por la intervención de Jesucristo. Jesucristo está en el periodo de la gracia y Él interviene ahora por nosotros. Pero después del rapto, de la ira, que llegue la ira venidera de nuestro Señor, Jesucristo ya no va a intervenir por nosotros. Ahora sí, será por sus propias obras. Si usted permite que lo sellen, si no permite que lo sellen, tendrá persecución. Y yo hablo de la vida de Esther,
de la vida de las mujeres de la Biblia, porque quiero que usted tome un ejemplo a seguir, que es el que más le conviene, que es el que Cristo le agrada, no que sea una mujer conflictiva, no que sea una mujer que sea igual que su esposo, porque su esposo es hombre y ya él puede levantar pesas y hacer boxeo y usted también. No, 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 no. Tenemos un orden. Dios tiene un orden y tenemos que seguirlo y sujetarnos a ese plan, a ese orden de Dios. Ay, pero ¿por qué? Porque Él lo dice, porque Él lo manda y así lo decreto. Y nosotros no somos nadie para ir en contra de su palabra. Que Dios le bendiga, no lo regañé, simplemente le hago ver las cosas. Tenemos un Padre y hay que seguirlo. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana.